Salmo 11 al 15. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que pasar por este sufrimiento? ¿Hasta cuándo me vas a ocultar tu rostro? ¿Hasta cuándo tengo que estar pasando por esta situación? Y muchas preguntas más que empiezan así por el ¿hasta cuándo? En los salmos de hoy veremos ejemplos muy directos y muy indirectos de esta pregunta, que es muy típica y que seguramente nos hemos planteado. Así que comenzamos con el capítulo 11. Bueno, antes de esto de decir que los salmos de hoy, desde el 11 hasta el 15, también han sido escritos por David. Y pues sobre todo trata la confianza en Dios a pesar de todos los problemas, de las tribulaciones, de todas las pruebas que nos puedan venir. Se ve cómo David, a pesar de todo esto, pues se refuerza en el Señor, sigue confiando. Y esto básicamente es un resumen de todo lo que vamos a ver. Así que comenzamos por el Salmo número 11, que se titula Confianza del justo, donde aquí básicamente se puede ver cómo David está contestando ante un consejo que le han dado. No se sabe muy bien, pero se supone que son sus amigos y tal vez sus amigos lo hayan hecho con la mejor intención, pero no era el mejor consejo que podían darle. Entonces, pues David contesta y él deja muy claro que se cobija, se refugia en Dios y habla sobre Dios diciendo que Dios examina o prueba al justo y al malvado. Y además vuelve a remarcar que Dios es justo y ama la justicia, ama a la gente recta y dice que los rectos contemplarán su rostro. Dice aquí, una de las cosas que he visto en el estudio han sido, David prefiere arriesgarse al peligro que mostrar desconfianza en Dios. Es decir, los amigos o las personas que les dieron este consejo como que mostraban más temor, le decían que huyese, incitándolo a tener temor de los enemigos antes que confiar en Dios. Así que lo que vemos aquí es que David responde con fe al temor, a ese miedo que él tiene. Y luego pues también se nos dice que tengamos mucho cuidado con los consejos que damos, además de los que nos den a nosotros, pero sobre todo que tengamos mucho cuidado con esos consejos. Luego, en el Salmo número 12, este es uno de los salmos más cortos que podemos encontrar en este libro. Y entonces, pues aquí se ve cómo David se da cuenta que cada vez hay más escasez de personas fieles. Va viendo que la lealtad va desapareciendo. Además, pues ve a las personas como dicen mentiras, como dicen falsedades, ve a la gente hablando cosas que tal vez no están de acuerdo, pero como diciendo lo que a la gente le gusta oír en lugar de decir la verdad. Y aquí, pues esto es algo que sigue pasando a día de hoy, que nos podemos decir, madre mía, cada vez las personas son menos fieles y cosas por este estilo. Y también, pues aquí se refiere a las personas de doble corazón, a personas que tal vez, el ejemplo que indicaba en el estudio era que tal vez en la iglesia son de una manera y fuera de ella son de otra manera. Por lo tanto, en este salmo también nos indica que Yahvé nos pone a salvo y en específico en este salmo se refiere a quien lo ansia, es decir, pone a salvo a quien lo ansía. Y luego dice que Yahvé nos guardará y nos librará. Más tarde, que para mí este es el versículo que más me ha gustado del Salmo 12, es el versículo 7 que dice, las palabras de Yahvé son palabras limpias, es decir, que Dios habla con la verdad, que Dios es sincero. Y luego dice que finalmente los malvados que nos rodean se irán, como refiriéndose a que finalmente se hará justicia. La verdad que de momento se habla en muchísima proporción de la justicia y de esa sed que tiene, en este caso David, y supongo que por lo que él va contando, y el pueblo, porque David no suele hablar solo siempre de él y de sus circunstancias, sino que también habla por el pueblo, porque el pueblo le preocupa a David. Así que, pues es algo que a tener en cuenta. Luego, el Salmo 13
se titula Clamor confiado. Y este salmo hay varias cosas que comentaros de aquí antes de comentarlo. Primero, es un salmo de transición, es decir, este comienza por el desánimo y la desesperación, donde David no podía más y estaba muy mal, y se puede ver cómo pues él empieza con ese hasta cuándo, que es como empezaba yo este episodio, y bien, y luego él termina este salmo con confianza, gozo y aliento, es decir, encuentra ese consuelo en la luz y fortaleza del Señor. Es muy fuerte este salmo y me parece muy bonito el cómo David, a medida que va orando, más confianza gana en el Señor, más se va aliviando. Y esto es lo que nos suele pasar, que nosotros, pues tal vez tengamos un día malo o una cosa que nos ha pasado que pues no es buena, y entonces estamos todo el día dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, y cada vez esto nos hunde más y más y más. Pero si en cambio de darle vueltas nos cargamos de ánimo y energía para rezar por ello, pues poco a poco se nos va aliviando. O sea, de verdad, si no lo has intentado, te recomiendo que lo pruebes. Es como cuando tenemos que orar por nuestros enemigos, por las personas que nos odian, por las personas que nos critican. Es precioso el cómo el orar por esas personas te hace amarlas, por muy difícil que es, porque obviamente nuestra parte humana no nos dejaría nunca amar a una persona que nos ha hecho daño, que nos odia, no. Pero si tú oras por ella, te aseguro que es algo precioso, muy difícil, pero precioso. También te invito a que lo intentes, perdón. Entonces, se ve esta oración que es desesperada, pero es una de las más emotivas. Ojo, esto también como dato curioso. Entonces, bien, pues empieza con ese hasta cuándo, ya ve, hasta cuándo me ocultarás ese rostro, hasta cuándo andaré angustiado. Y bueno, esto es una pregunta que se repite 4 veces y se observa esos momentos difíciles por los que pasa David. Entonces, aquí también se ve ese deseo que tiene de liberarse y esa gran angustia que tiene en su corazón. Entonces también esto es una pregunta muy típica de nosotros, tanto de los creyentes como diría también de los no creyentes. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación o estar sufriendo? Entonces, una de las cosas que le dice David es: da luz a mis ojos, porque en estos momentos no podemos ver, vemos las cosas como borrosas. Tal vez, por ejemplo, si estás en un momento de baja autoestima, pues empiezas poco a poco a ver cosas malas cuando realmente estamos viendo borroso, no vemos bien. Cuando, pues tal vez en este caso, imagínate, nos ponemos las gafas, vemos con claridad, vemos bien. Y eso es lo que le pide David al Señor, que le dé luz a sus ojos. Y que también tenemos que estar de acuerdo de que no vemos todo. Hay una cosa que me encanta y es que dice que si nos viésemos de la manera que Dios nos ve, no nos atreveríamos a insultarnos a nosotros mismos, sino que nos veríamos hermosos. Entonces, también destaco con que el versículo 6, al final David empieza, como he dicho, muy angustiado y muy desesperado por la situación en que se encuentra, pero finalmente él acaba diciendo: yo confío en tu amor, en tu salvación goza mi corazón. También en otras traducciones he visto que en vez de decir yo confío en tu amor, dice yo confío en tu misericordia. Entonces, pues al final, como David sigue confiando en ese momento tan duro y tan difícil. También en este salmo vemos cómo David sentía que Dios se había olvidado de él. Y esto nos puede pasar a muchos, de que sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que se ha alejado, pero no. Esto es un sentimiento, esto es algo que sentimos, pero tal vez esto no sea la verdad. Seguramente Dios esté a tu lado, pero nosotros veamos borroso y no lo sepamos ver. Y bueno, otra cosa que os quería comentar, en el estudio he visto esta frase que es: los sentimientos son un regalo de Dios y una señal de que estamos hechos a su imagen. Pasamos al Salmo 14, que se titula El hombre sin Dios. Y he de deciros que este salmo
es muy famoso por su primer verso, que el primer verso dice: dice el necio en su interior, no existe Dios. He de decir que sí que había escuchado este salmo y sí que he visto a muchas personas nombrando este verso. Entonces, pues básicamente lo que nos dice este salmo es que el necio es el que rechaza a Dios y el sensato es alguien que busca a Dios. Habla de que las personas que dejan de buscar a Dios, bueno, realmente que lo rechazan, porque una cosa es que tú, pues tal vez no hayas oído nunca hablar de Dios o no lo conozcas, pero hay personas que sí que han experimentado pues ese amor o tal vez sí que conocen de Dios y saben que Dios obra y ese poder que tiene, pero aún así lo niegan. Entonces, pues aquí se refiere a ellos como descarriados, pervertidos, no hay uno siquiera que haga el bien. O sea, es decir, negar a Dios, por lo que estoy viendo en este salmo, conduce a los hombres a la corrupción y a obras abominables. Y aquí vuelve a... como que podemos ver esa referencia de uno de los primeros salmos, creo que es el primero, sí, el salmo número 1, que hablaba sobre los dos caminos, sobre el camino de los justos y el camino de los injustos, o de los malvados, como queráis llamarlo. Entonces dice que, obviamente, el camino de menor resistencia suele llevarnos a hacer el mal. Veíamos como es mucho más fácil ir por el camino del mal que por el del bien. Y bueno, pues versículos a destacar de aquí. Versículo 5, Dios está por el justo, y versículo 6, el designio del pobre os confunde porque Yahvé es su refugio. Y también algo que no se ve a simple vista en este salmo es que Dios no se olvida del hombre porque Él se está fijando en nosotros, se fija en todo lo que hacemos y se acuerda de todos y cada uno de nosotros. Por último, el Salmo 15 es titulado El huésped de Yahvé. También se llama Salmo de la Integridad y este es uno de los salmos más citados en la liturgia rabínica de los judíos. Aquí básicamente habla del carácter del hombre recibido en presencia de Dios y pues habla de para mí, habla de un hombre de Dios, de cómo actúa un hombre de Dios. Por ejemplo, dice que actúa con conducta íntegra, con rectitud, es sincero cuando piensa, no daña, no agravia, honra a los que temen a Yahvé, no aceptan soborno, jura en su perjuicio, etc. Entonces dice al final, dice en el versículo 5, al final sí, quien obra así jamás vacilará. Y bueno, para concluir también este Salmo número 15, se ve como que nos quiere dar a entender que una vida recta y justa se conoce por la forma en que alguien habla, en que alguien actúa. Es decir, pues una persona si te dice yo soy tal, tal y tal, pero si actúa como cual y cual, dices, parece que no. Entonces, generalmente conocemos a las personas no solo por sus palabras, sino por sus actos, por la forma como actúan, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Así que, bueno, espero que este episodio te haya enseñado algo, aunque sea un poquito, que pues cuando nos sintamos en esa desesperación de hacernos esa pregunta de ¿hasta cuándo?, que finalmente sepamos hacer como David, que a pesar de esas dificultades, pues poner nuestra confianza en Dios y sobre todo orar por aquello que nos preocupa, por aquello que nos inquieta, por nuestros problemas, para que así, poco a poco, pues el Señor nos vaya dando paz. Dice, cuando más pienso en los problemas, más me deprimo. Cuanto más oro por los problemas, me llega una gloriosa sensación de liberación y paz. Y bueno, también, antes de acabar, deciros que aquí se refería, ponía el ejemplo de una pastilla, o sea, que el problema es como una pastilla. Entonces, Dios lo que quiere es que te la tragues para que así, pues, sea más fácil. Cuando tú tragas una pastilla, pues, simplemente la tragas y ya está. Y parece que te alivia el dolor o te lo alivia directamente. Pero si empiezas a masticarla, pues, está un poco asquerosa. Entonces, al final, lo que nos pasa es que si no paramos de pensar en nuestros problemas, es como si estuviésemos masticando la pastilla. Pero, si no la tragamos, pues finalmente
como que no pasamos por ese momento angustioso. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio, que pases muy buen día y que Dios te bendiga siempre.